inicio a este evento de lanzamiento. Fijaré Marma, Oremoyuga o Árabe, la Villafuera, sean todos bienvenidos a este evento de lanzamiento de una obra literaria. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta actividad en la que queremos con honor destacar la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por el acompañamiento significativo a este acto de lanzamiento de Guardianes de la Luz, en el marco de la Feria Internacional del Libro Asunción Edición 2026. Espacio de encuentro, reflexión y valoración del conocimiento a través de una obra que aporta a la preservación y difusión de nuestra riqueza cultural y lingüística. Agradecemos profundamente vuestra presencia, que da realce especial y significativo a esta celebración. Como auyete Peñere por el Miguel. Con Oñigueta Bey, Cuñagaray Vidal Sánchez, editorial Servilibro de Gua, ya llevo que te janta con su peñana. Muy bien. Muy buenos días. En nombre de la Cámara de Libro de Asunción CLAPS, les doy la bienvenida a esta Feria Internacional de Libro de Asunción 2026. Cada año en esta feria elegimos un escritor y una escritora del año de la FIL y de la Cámara de la CLAPS. Este año tengo el gusto de poner a conocimiento de ustedes que fue electo como el escritor del año de la Feria y de la CLAPS el profesor Feliciano Acosta, para cumplir la clase. La entrega de premios va a ser mañana en la clausura a las 20 horas. Están todos invitados a acompañar al profesor y bueno, la culminación de lo que va a ser esta feria. Y ahora les invito, como editorial Servilibro, a disfrutar de la presentación de un nuevo libro de Carlos Ferreira. Le agradezco a Carlos Ferreira que haya confiado a través de Servilibro otro libro más del cual le ha publicado, de tu hija también. Así es que muchas gracias. Es un libro de cuento bilingüe, tiene ilustraciones de colores y lleva guía didáctica. El libro está acá en el salón para los que quieran adquirirlo, y si hoy lo adquieren, lleva como un valor agregado. Puede ir a otra que va con el autor. Muchas gracias. Profesor Dr. Paulino Carlos Ferreira Quiñones, destacado lingüista, docente e investigador paraguayo, reconocido principalmente por su liderazgo en la preservación de la lengua guaraní y especialización en la misma. Entre sus obras de mayor destaque se encuentran Guaraní Médico, ediciones de Diccionario Bilingüe, Guaraní Castellano, Terminología Jurídica y otras obras emblemáticas ya publicadas. Como mujer, Ñajuputa Caraí, David Galeano Olierde, Orizauca, Onieta, Aranduca, Baerendir de Legua, Guardianes de la Luz de Carlos Ferreira. Digo que te suena. Está cosechando largos años de trayectoria
A veces se mete o a ver una cara ahí, o dejaba la reunión con la licenciada Vidalia Sánchez, como te nos lleva en una serie de libros. Acoite a Pejemia Purupi, o Charuca Memoratu, o Erecoa, mi Aranduca, libro, Ñane Tamoyetaiga, Añane Tanguajo Paiga. Yo creo que también la licenciada Vidalia se merece un aplauso fuerte. Y no es por la ocasión, en más de una ocasión tuve la oportunidad de ingresar lo mismo. Una empresa como Servilibro que hace una apuesta muy fuerte por la producción nacional. No creo que así nomás se pueda hacer un trabajo parecido. Son muchísimos libros que han salido con el sello de esta empresa grande que es Servilibro. Y sobre todas las cosas porque también tenemos que reconocer algo muy importante de nuestra Carlos. Ella tiene una colección valiosa de libros de guaraní. Son más de 100 títulos que ella pone a disposición de todos. A Benimea, de Nico de Cuera, de Caracuera, de Nico Yaja, de Servilibro, de Nico La Omija, de Leogana, de soy un poco del criterio de que, por más que vivamos en un mundo ya casi virtual en la mitad de nuestro tiempo, vivir de internet, descargando libros, nunca eso va a igualar al placer que uno siente tener un libro en las manos, poder hojear, poder leer. Eso es algo insuperable, algo inigualable. Así que cito mucho reconocer el trabajo de la señora Vidalia. Me tomo un minutito antes del curso porque después ya no vamos a tener tiempo. Ojalá que este toque también lo mismo. Nosotros particularmente siempre reconocimos y reconocemos el trabajo hecho por la señora Vidalia, por Neri Peña, en lo que hace a la Feria Internacional del Libro. Qué emprendimiento grande, qué exposición extraordinaria. Ha sido prácticamente desde el 28 hasta mañana una serie interminable de estudiantes, de niños. Yo he visto acá todos los días, he visto a mucha gente. Ayer conversaba con ella y me decía que esta es una edición donde más personas han venido. Y siempre una llamada de atención. Es bajo mi responsabilidad lo que digo. Pero qué pena cuando tampoco las autoridades se manifiestan, ¿verdad? Y por qué no apoyar esto que forma parte de una serie internacional. Imagínense, antes estuvo Buenos Aires la meca de los libros, de los autores, bueno, y de allí el siguiente destino Paraguay. Ojalá que cada día, en cada uno de los que estamos acá, hagamos siempre esa promoción, esa publicidad positiva, diciéndole a la gente, vamos a prepararnos para el año que viene, para otra feria internacional, para que vengan más personas, para que invitemos a nuestras autoridades a que puedan estar presentes y que juntos podamos valorar entre todos la importancia de la producción bibliográfica. Así que con esto también este homenaje a la Feria Internacional del Libro, un gesto enorme de parte de empresarios del rubro que hicieron y hacen todo lo posible por posesionar a Paraguay en un sitial de relevancia. Felicidades a tu persona, licenciada, a todos los que están en la organización. Bueno, a lo nuestro. Estamos en cuando hay un tiempo, a vos sabes, a mí es mi tema, a mí pero a ver, a mí me gusta entre ellos, pero va a ir a ver, vamos a ver, porque mientras, que a todos me yo pega pelota, hacemos pelota, vamos a pelota. Entonces, el deseo nuestro es que, por sobre todas las cosas, podamos tener esto, a desear a Carlos, me entiende que yo puedo si no tenemos la misma madre porque él ya no me quiso reconocer y la mía tampoco le quiso reconocer a él, ¿verdad? Así nomás. Pero él incursionó en muchos caminos y este fue uno de los caminos que él como que mantuvo, que vengo y que sé. Se ha hecho yo como que me sale de empollar y si iba a ir mañana, hay que ir nunca. Hay que ir mañana, luego
produce literatura. El literato, con esta hermosa obra, que es una especie para mí de, hablando en términos medio románticos, como una poesía, como un canto, a lo que es la vida. El rescate acá va a herendar la luz que es tan importante. Está libre de guatado, pero y Mauri, ya se cabe va a herendar, ya no le jueves. Ya hasta sí, de anda y guapo, ya de la calle ya pota, ya se cabe. También va a herendar esa parte y Catú, de ande llegar a una bobina, de la vez a venir de Uave, de ande sí, de ande luz, de ande tiempo de para. Ahí no va a herendar, o para allá vengo nada. Ahí va a venir de guardián de la luz. Esa es una digamos, actividad apasionante. Cómo ser guardián de la luz, cómo cuidar la luz. No es una cuestión fácil. Y más todavía cuando en esa búsqueda, lo que hace el libro con esta hermosa imagen que viene allí. Pero ahí efectivamente, acá los personajes centrales ni siquiera son directamente seres humanos. En el principio están Gan y Mimbi. Están bien ahí por el calor, porque es un hombre da ellos hay un mil de los allá, luego a la italiana, o hay gente de coja, moño de pan, allá me baja como ir de Jehová, a esperar ahí, porque ya pertenece a la primera. Es una obra que, les vuelvo a repetir, tiene todo lo necesario para entretenerse y sobre todo porque transmite mucha ternura. En un mundo que nosotros vivimos siempre con muchos conflictos, con muchos problemas, de saberante el padre, o el biomego a Cuba, o en Italia, Taina, Sri, Kirosa, mi área de guarda en Nigeria, a ver, a ver, dinero, o a saber, tema, mi área de saber. Insisto mucho por el hecho de que se puede convertir en un material no solamente como un entretenimiento y que no sea la excusa que esto está solamente dirigido a niños, está dirigido a todos. Y es un poco parte de esa literatura que hoy en día, así como en su momento Feliciano Acosta empezaba este camino de escribir, en el caso de poesía, cuentos, bueno, hoy incursionando en ese camino, Carlos Ferreira y su compañía en la casa llegaron a producir este material tan interesante. Habla acá de un lugar que para nosotros es muy emblemático, ¿verdad? Él se fue primero, después me llevó a mí también al mismo lugar. Él me picó a Guasubirá. Guasubirá me picó a Pajeva. Es una variedad del famoso venado. Apenas hoy en mi Itaguao, desde Intendable, de fecha de la Guasubirá. Es una compañía. Y notablemente la historia en algún momento ubica a Guasubirá como el centro de esas narraciones que se van haciendo. Entonces, insisto, uno lee el libro y ve cosas que están en nuestro entorno que por muchas razones, yo creo que el mundo complicado, esa sociedad de consumo, entretenimiento diferente, violencia, hace que ya uno tenga mucho tiempo, muchos de los que estamos acá, ya no tenemos tiempo de apreciar la salida de un hermoso sol o de mirar estas plantas que están acá. Yo le tengo acá a mi señora que se dedica a la planta y le cuento una anécdota, porque más o menos parecida a esto que yo he visto acá, sentí acá. Una vez llego a las 9 de la noche a mi casa, a las 10 de la noche, al incluso Bucarina, yo me hice y me llevó al fondo de la casa y puso dos sillas, ¿verdad? Me tenía ese poco de policía a poder jugar viaje. Después de un baile, la que llevó otra cosa, hay que ir a la mañana y bote, hacía mañana, ese año de rebote. Y por ahí, y ya me hice la misma. Apenas era cuñado y caregua, la dama de la noche. A esa misma que abajo que la imponente a Guacuija, la gente. Yo creo que sensaciones como esa, por muchos motivos, uno ya dice, no tengo tiempo, vine del trabajo, estoy cansado, y si queremos encontrar un espacio de relax,
yo les sugiero a todos esta hermosa obra que es Guardianes de la Luz. Y sin cansarles, quiero finalmente también referirme de manera muy especial a Carlos de Freire, ¿verdad? Una persona extraordinaria, lo conozco, repito, hace tantos años, su familia es la mía, mi familia es la de él también, y hemos convivido y hemos atravesado muchas cosas juntos, ¿verdad? Siempre lo hemos hecho de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades, tratando de sostener una bandera que en algún momento también pusieron en nuestras manos. Ya en el Colegio Nacional tuvimos la oportunidad de estudiar guaraní, fueron 6 años, y allí inclusive después hacer nuestra licenciatura en el Instituto Superior de Lenguas, en la Facultad de Filosofía, y allí con él tuvimos la oportunidad de fundar lo que hoy es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El Ateneo nació entre estudiantes egresados del Instituto de Lenguas, y después creció y llegó a lo que es hoy, y hoy en día está esparcido a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Han sido hasta ahora institucionalmente 40 años, y la amistad que tenemos con él pasa los 50 años, y han sido caminos, repito, donde en una ocasión amanecíamos por Ciudad del Este, otra por San Pedro, me mandó a leer el lugar de San Pedro y le damos Poroto, a ver, afuera, Cuba, o sea, Cuba, ven, vamos a quitar Cuba. Pero yo fíjate, ahora me quedé en Bayo, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, una vez de otra vez 11. Pero ¿qué estamos que yo voy con hambre, se estaba que se van a pegar? Necesita un poco de agua. Fuimos a parar allí y para que sepan nomás cuál es nuestra rutina, fue nuestra rutina. Llegamos a un lugar, nos recibieron a Bajo, Nicope, Chugatú, Ejibitum, Añibitum Bao, por el Ajaigo de Ogabe, Ogabe Picarebe, una cena, un pino se cabe, Iñibitum de Yeshen, pero Guataro, yo vi a Javier en mi sangami. A Bajo, en mi sangami, te iba a caer. Salami. No, muy bueno, ya tenemos que bajar, ya veo acá, muy a lo que nos va a ver, bueno, es parte de eso que, repito, en la anécdota podemos comentar de tantos años andando juntos, ¿verdad? Y dentro de todo eso, siempre hubo un tiempo para escribir, y su pasión siempre fue en primer lugar el tema de la educación. Cuando en nuestro país se trató el tema de la Constitución Nacional en 1992, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar nada más y nada menos entre las autoridades de ese primer Congreso Nacional de Educación que definió la presencia del guaraní en lo que hoy en día es la educación escolar básica. Habíamos hecho un pacto con asociaciones de docentes. Habían asociaciones muy poderosas como la del Alto Paraná, la de Misiones, la de San Pedro, Caguazú y nosotros, ¿verdad? Y tuvimos la satisfacción de que el poeta Carlos Herrera, en ese primer Congreso Nacional de Educación, había ocupado la Secretaría del Congreso, y ya cuando eso logramos que todos los documentos que allí se produjeron sean redactados en guaraní. Pasó lo mismo el siguiente año, cuando se trató el tema del guaraní en la educación media. Ayer un trato fue mayor porque había gente que ni siquiera quiso darnos un espacio para participar. Sin embargo, así todo, nosotros logramos que por mayoría absoluta el guaraní, tanto en la educación escolar básica como en la educación media, sea en este caso implementado en esos 2 niveles. Y eso parte de ese proceso de largo tiempo que nosotros compartimos con él. Y llegamos a un tiempo posterior, repito, de allí viene su afición por la educación, es docente de muchos años, y bueno, y entró después en otro camino no muy todavía conocido acá, y tenemos que celebrar, Carlos, acá está con nosotros Nelson Zarza. Él es actualmente presidente de ACA, de la Asociación de Terminología,
que justamente nació acá la iniciativa del Boulevard Carlos del Rey. Ya por el 2010 nosotros nos anticipábamos a un hecho, y bueno, de la mano de él y de compañeros como varios que están acá, se conformó ese espacio para el estudio de los términos. Y bueno, salió de campo los términos donde dejó su rastro para mí, para los médicos, para mí jurídicos, son parte de las obras de Carlos Herrera, entre otras más. Y bueno, de allí, ahora este nuevo campo, donde yo lo único que quiero hacer es desearle larga y productiva vida en el campo de la literatura. Bienvenido y sobre todas las cosas felicidades. Estaba con el a mirar el periodo, a no ver en el video para el último año que tengo poco azul. Diga que ya estoy en la tabla, ya. Diga de verdad. Ya pasa también. Bueno, la intención nuestra era compartir con ustedes desde un punto de vista más íntimo, más afectivo, la relación que tenemos con él y sobre todas las cosas, la felicidad. Yo muy particularmente me siento muy feliz de tener hoy esta obra de Carlos. Y me siento privilegiado de, en este caso, me haya pedido dirigir esta palabra para con todos ustedes. Bienvenido a el Juan Guardianes de la Luz. Esta vez para no dejar a que el tema de profesor en tu haber. Así, y acá,
masa ni tanggura ke esangkan au mi sirip pema ko abebe au direte sentuh Literaria, Los Guardianes de la Luz de Carlos Ferreira presenta una serie de cuentos educativos y moralejas escritas en una edición bilingüe, guaraní castellano, en la búsqueda del fomento de principios éticos y respeto a la naturaleza en un contexto cultural paraguayo. Coaña Nentumita Betén Ajume, Itacuñanguera y Catupuliuba, Arapu, Javerapu Ferreira de la Luz. Bayandurewa harawatu anga kaawai olimposangoi kirihame hakubu usabu opulahe uralaweani ha baepuahu inyapuse owo arami bayandurewa owata kapibamu butebe peninterna ohesapi kanuri dahae putu omowe hawan haite arami onomboa seba tekowe okemi wawereti weteri ugotu kanuri hinapusima oho umi hakamimi oye puso onimoa ohu pututawa ikera ugotu uramola ari umi wira opulaheirwa daha ele poco arehe aga katu omohera wasene bae marangatu onemoyaha uwahenau a hei komishire loweyu baete tuahu tekowera hei uira nyengatu arami ohesabotu ha onyandu pegu tipuahu oano ashipekora oikwa apora baerendu dahae ulawi hanyute aowa hasapu anteriorya mose ugaralapu ishirewawi upegarehe oi ukewatera owatapura eva oyesaro ule habere hae oni upepe onyagarikowo uwatu ongapuramo warehe ohemukwewonyo purahe pora ha yanemabu a yandelikowe haeha ae uwatupuahu tenimoa uwatupuahu niko hirobya abei urapurahe niko nyanyangowu a ha yanengopuka hamaerendu kangumi yanengokure El guardián de la luz y la primavera del alma. El campo se preparaba en silencio. La tierra estaba tibia. El rocío cantaba en las hojas y algo nuevo estaba por nacer. A mí, el guardián de la luz, caminaba entre los mancistales. Su linterna brillaba suave, no para espantar la oscuridad, sino para despertar la vida dormida. Las primeras flores asomaban tímidas. Pequeños brotes se estiraban como brazos soñadores. Y desde los árboles, los pájaros comenzaban a cantar. No por costumbre, sino como si anunciaran algo sagrado. Ya viene la alegría, susurró el zorzal. Traemos nuevas energías, dijeron las calandrias. Aramí cerró los ojos y sintió como el aire vibraba distinto. Sabía que no toda luz viene del cielo y que a veces la esperanza florece desde la raíz más pequeña. Por eso, mientras muchos dormían o corrían sin mirar, él estaba ahí, protegiendo el indicio de las flores, escuchando la música del campo y recordando que vivir también es florecer. Moraleja: cada flor que nace es una esperanza. Cada canto de ave es una llamada a despertar. Y cada luz suave una invitación a vivir con alegría.
Valumi y Papapua 8 Oñeimo Amua. Escuela Básica Guaraní, Unimita, 6º grado. Hoy hay Teirasama, Peina, Guarapu, Ojoquipai, Feria del Libro, Tababasuca, Peteín, Yejote, Picuanare, Jehuá y Toyahamua. Hoy Guaponá, Jihuay, Arabot, 10 Yahvé, Outaja, Ohuerajá, Suquefuera, Tempalumui, Empresa, Ubupa, y Papapua 8. Omba Apua, línea 10 a 20. Y Chapa, que AU 017 LGB. Oegona Jihuay, Opambae, y Mochila y de Buiva, Eno Unsan, y Sombrero Buena, Hambre, Guatiari, Sri, Arando Cabo, esa Seba, Rejeguá. Borja Raquel, Geniso Pecuela, Ani, Peñembotabucuel, Perbalumui, no Hanomo, Aima, Beba, Oye, hoy comí, Balumui, Oyo y Angarae. Penjarebe con Bolve, ya se Hataba Guapuera, o que allá hueterí, hoy copetima Oñemoa, Pempresa, Ubu, Corapu, o Paite Balumui, Oñemoa. Omanejo 3 y 13 AM, llave, Pembalumí 8, Ojesa 20 no huele coimongo Eva, Abalé, no momuni supe. Ose, hau pesa no jepe, onyembuno ho hampu huevo tuyo. Ose para pupi, behueca tu. Hoy mutahata pere, hai tente onyembokatu puru, hoy guahamata pere. O mahepe escuela guaraní upuipe, hoputasa pranini uni ogre undepe, hoy cojape mitad 7º grado gua. O muentuye piilu, hate cojetiva, ajisase la pe coqueno guaraní. Pecadaría de Iseto, Oñembo uva joa metame, haingo opu ambo ijepi. O resal passano Pembalumui haeri. Pembalumui pico o ataha por coroto. E momui cara pico contava pe. O jeito hina tarawahabo. O calucunde te optavo, o momba de bateve. Arabo 5 a Emilabe, Pembalumui o Pehuecatu empresa. Oye, muy en el tepe, Haupowe ilu. O Jesacuan Mama de Oyapoa y Poe. Arabo 8:45 ya ve, o Majena Ispides, o Mosiri de Pibeguada. O Yupino Garepe en Balumí y Papa Prueba, 8 Angelí. De odómetro Pejeí, recoja huevo muru. Desde que te quiera pepa, recoja escuela y contajata pere, te a leye a purgina. Haga torne por un ojo y caguaraní otro. O pepe uminita o gayoa, pura gente onibosago ibo, aranduka o munime hama. Arabo 10, ya ve, oye jaisa, Pembalumino, conferia del libro tuyo. Donde se llay ababete, jaoñeñandú, pibi. Ondime o jasa awema.
upeta pere tkarekue. Upera webe unita sentido morado guaje pembairu muy y papapua ocho oipunta apirema pkare yave anio yabu hape arakue. Haui konda yave mitanye se boy kaui boy kararaquero boy agua y acá volante ahí. Aún el bayumi papapua otro hoy qua da ore llamo a aracaere. Hoy que iba de Japonano, llegué 3 y 13 con envolver llave pembayumi o esa pelleruma arabe no bobatai y gente huilerinte oiko. Pensamigo, oinigo onyangare onyangare heki ape. How can he say? I could only sako i kare kwe ani hawa fanya ara kwe. Pe renimote non de hare ni aramo dai gatu de ha kwe. El misterioso colectivo número 8. En la escuela básica guaraní, los chicos del 7º grado no podían con la emoción. Ese martes irían a la feria del libro en la capital, una salida pedagógica inolvidable. Todos sabían que a las 10 en punto los pasarían a buscar el colectivo de la empresa de U, el bus número 8. Que trabaja en la línea 10 y 20 con la chapa KAU 017. Ya tenían todo listo: mochilas livianas, agua fresca, gorras para el sol y hasta una lista con los libros que querían ver. La profesora Raquel les había dicho: nada de llegar tarde, que el bus no espera. Pero lo que nadie imaginaba es que ese bus tenía alma propia. Esa madrugada, mientras el cielo seguía oscuro y todo el pueblo dormía, algo raro pasó. En el estacionamiento de la empresa, todos los colectivos descansaban, pero justo a las 3:13 a.m., el bus número 8 encendió sus luces solito. No había conductor, nadie lo empujó. Y sin embargo, comenzó a moverse en marcha atrás. Salió del patio con mucho cuidado. Iba retrocediendo por las calles como si estuviera practicando el camino. Llegó hasta la zona de la escuela y luego frenó un ratito frente a algunas casas donde vivían alumnos del 7º grado. Las luces del colectivo parpadeaban suaves, como si dijeran: estoy viendo por dónde pasar mañana. Desde su ventana el señor Aniceto, que siempre se levanta temprano, lo vio pasar. Colectivo a contramano y sin chofer. Este pueblo está cada día más raro, dijo, pero volvió a tomar su mate sin darle mucha importancia. A las 5 en punto a.m., el bus regresó solo al patio de la empresa. Se estacionó en su lugar y apagó sus luces, como si nada hubiera pasado. A las 8:45 llegó don Arístides, el conductor de siempre. Al subirse al bus número 8, notó algo extraño. El odómetro marca que ya rodaste unos kilómetros. ¿Tuviste pesadilla o qué? Pero igual lo arrancó y fue directo a la escuela oral, donde los chicos lo esperaban con risas, cantos y ganas de leer. A las 10 en punto, como estaba previsto, el bus partió hacia la feria del libro, sin demoras, sin perder
Desde ese día, los alumnos del séptimo grado dicen que el bus número 8 ensaya de noche para no fallar de día. Y cada vez que hay una salida escolar, la profe Raquel deja una notita sobre el volante. Gracias, número 8. Sabemos que nunca nos vas a dejar. Y algunos dicen que, si te fijas bien, justo a las 3:13 de la mañana, las luces del bus parpadean, aunque